El Concilio Vaticano II, un gran regalo de Dios para nuestros tiempos, una producción de la Arquidiócesis de Manizales. Reciban mi saludo más cordial y en este Año Santo la llamada a que juntos nos estimulemos para buscar la voluntad de Dios en todo, para mostrarle a Dios que queremos rechazar toda forma de pecado, aunque sea el más leve, simplemente porque lo ofende a Él, porque tanto lo amamos que no queremos ofenderlo. Si hacemos eso, si nos dedicamos a buscar la santidad, es decir, el cumplir la voluntad de Dios en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestras diversiones, en nuestros estudios, en todo lo que hacemos, seguramente que también podremos, cumpliendo las condiciones propias del Año Santo, ganar o lucrar las indulgencias que le son propias. Indulgencias que significan que el Papa, con el poder que Dios le dio, ha abierto con puertas de misericordia que nos permiten a nosotros satisfacer por esa pena temporal que queda después del pecado, lo que queda y que sería como conmutar un poco el tiempo de purgatorio. Dios nuestro Señor sabrá cómo concedernos esta gracia, pero a nosotros nos corresponde aquí en la tierra hacerlo lo mejor posible. Nuestros encuentros sobre el Concilio Vaticano II, de acuerdo a la mente y a la voluntad del Papa Francisco, son también ejercicio válido para lucrar la indulgencia. Así que bienvenidos todos a esta nueva entrega de otra enseñanza del Concilio Vaticano II que estamos tratando de mencionar tal cual, hasta con sus mismas frases. En nuestro encuentro anterior habíamos visto algo de la Iglesia como misterio, es decir, como una realidad que procede de Dios. La Iglesia es un gran regalo de Dios, no solo para quienes somos bautizados, sino para el mundo entero, porque la Iglesia es como un sacramento, es decir, es un signo que además es instrumento para dos cosas que son la salvación de la humanidad. Para la comunión con Dios, la Iglesia es un sacramento, signo e instrumento de la posibilidad de que los seres humanos nos comuniquemos con Dios, vivamos en comunión con Él, pero también, y esto es importantísimo en el mundo presente, un signo, pero además un instrumento para la comunicación entre todos los seres humanos. Es decir, si progresamos por los caminos de la hermandad que Dios nos quiere dar, que no es forzada, que es llamado de Dios a todos, que viene por nuestra liberación del pecado, que viene por estar unidos en Cristo, gracias al bautismo, seguramente lograremos la paz que tanto anhelamos. La materia de hoy es preciosísima, es el segundo capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia y tiene por título El pueblo de Dios. Permítanme leerles una profecía preciosísima del Antiguo Testamento tomada del profeta Jeremías, que dice lo siguiente: En aquellos días dijo el Señor a su pueblo: halló gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada. Va a su descanso Israel. De lejos el Señor se le apareció. Con amor eterno te he amado, por eso te he reservado mi favor. Te reedificaré y quedarás reedificada, Virgen, ciudad de Israel. Volverás a hermosearte y saldrás a bailar entre fiestas. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y quienes las planten las cosecharán. Gritarán los vigías en la montaña, en marcha, subamos a Sión, a donde está el Señor nuestro Dios. Llegarán días, efectivamente, dice el Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza
y yo hice estrago en ellos, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse unos a otros, diciendo, conozcan a Yahvé, conozcan al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, oráculo del Señor, cuando yo perdone sus culpas y no vuelva a acordarme de sus pecados. Esta es una de las frases, este es uno de los párrafos de la Biblia que todos deberíamos conocer de memoria casi. Jeremías 31, 31 a 34. Y fíjense que en el centro del oráculo, en el centro de la comunicación que Dios hace solemnemente por medio del profeta, dice, es que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y eso lo voy a hacer yo, porque el pueblo no fue capaz. El pueblo quebrantó la alianza una y mil veces. Por eso Israel es consciente de necesitar un Mesías en el cual llegue a plenitud esto y se verifique toda esta belleza. Entre otras cosas, el conocimiento del Señor, el conocimiento profundo del Señor. El pueblo de Dios se caracteriza por eso. Es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. No se trata de una concepción, digamos, política, geográfica, sociológica de la idea de pueblo. Hoy en día se confunde bajo el nombre pueblo a muchas clases de cosas, ¿cierto? Y en algunas ocasiones es pura sociología. El pueblo se usa como para contraponerlo con sus gobernantes o con los dirigentes de tal tipo o con este gremio o con el otro gremio. Este es el pueblo y ustedes son los malos. Eso no es lo que Dios quiere. Cuando nosotros hablemos del pueblo o del pueblo de Dios, hablamos primero que todo de este pueblo que Dios quiso y que, como ustedes bien saben, en Cristo Jesús nuestro Señor fue convocado de manera definitiva y eterna, porque Él es el Mesías esperado, Él es quien lleva a plenitud incluso la posibilidad de conocer a Dios. Ustedes saben también que conocimiento en la Biblia no es solo intelectual, es una experiencia, y solo Cristo puede darnos esa experiencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su predicación, congregó un grupo, y un grupo que Él quiso que fuera de 12, así como el pueblo de la antigua alianza, que es figura del nuevo pueblo de Dios, o sea, de la iglesia, tuvo en su base, en su raíz, a las 12 tribus, a las 12 familias de los 12 hijos de Jacob, o Israel. Asimismo, el Señor, en un acto simbólico, claramente profético, reúne alrededor de 12 que llama sus apóstoles a toda la iglesia. Y por supuesto que ahora el camino no es una descendencia familiar y de sangre, sino que a cada apóstol le toca compartir la fecundidad de un nuevo misterio en Cristo, que ya no proviene de la multiplicación de la especie por las vías naturales, sino que ahora depende de la comunicación de la palabra de Dios que da vida, que engendra vida en los otros. Si queremos, también los 12 apóstoles son nuestros padres en la fe, porque ellos son constituidos roca y principio. Ellos son constituidos los que fundan las columnas, las bases sobre las que se funda la iglesia, pueblo de Dios, o nuevo pueblo de Dios, o pueblo definitivo y permanente de Dios nuestro Señor. Por eso, cuando se habla del pueblo de Dios, se habla en primer lugar del pueblo que Dios se constituyó en Cristo. Al pueblo se pertenece por el bautismo, la fe que nos acerca, el bautismo nos injerta, nos pone dentro del pueblo, nos inscribe en ese pueblo que también es el cuerpo del Señor. Él es la cabeza. Este pueblo tiene por cabeza a Cristo.
Él es nuestro caudillo, Él es nuestro jefe, no tenemos más jefes, nadie más. Solo Cristo es el jefe, Él es el pastor. Y si está Él como el jefe y pastor de su pueblo, entonces tenemos que decir, como lo dice el concilio claramente, lo que estamos explicando, que tiene unas notas que lo caracterizan, una identidad propia. De manera muy bella comienza el Concilio Vaticano II a enseñarnos que lo primero que distingue a los bautizados es su condición. A la iglesia se llega y en la iglesia se está libremente. El nuevo pueblo de Dios es el pueblo de aquellos cuya dignidad y cuya libertad se reconoce en Cristo. En Cristo, hombre perfecto, en Cristo, vencedor de la muerte. Lo primero que distingue a los hijos de Dios en la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, a este pueblo apostólico por el origen de los 12, es que gozan de libertad en Cristo para una vida de acuerdo al Evangelio. En segundo lugar, su ley. Si esa es la condición fundamental, su ley es el mandamiento del amor. La única ley de la iglesia es el mandamiento del amor. Pero atención, que eso no hace que nuestra manera de comportarnos se relaje. Al contrario, es por amor que vivimos cuidadosamente todo el misterio sagrado. Por amor que acogemos a todas las personas, con el mismo amor las respetamos, cumpliendo los 10 mandamientos, que finalmente también tienen que ver con la dignidad de las personas. Y como fin, el fin de la iglesia es la dilatación del reino de Dios por todo el mundo, porque ese fue el mandato de Dios nuestro Señor. Entendiendo por el reino de Dios esa condición en la cual todos pertenecemos, no geográficamente a un territorio particular, sino a un reino que está en todas las naciones, que vive simultáneamente en todas partes, pero que se distingue por lo anterior, porque vive la libertad de los hijos de Dios, porque reconoce a Cristo por cabeza y, por supuesto, porque vive el mandamiento del amor lo más precisamente que pueda. Ese pueblo se reconoce como el de Israel porque es caminante, es un pueblo peregrino. En el caso de la iglesia, un pueblo que peregrina por el mundo entero, un pueblo que por el mandato del Señor es misionero y por lo tanto llega a todas partes. Y ese camino lo hace en comunión. Es decir, estamos caminando juntos, todos los bautizados, digamos, en los más distintos ministerios y servicios que tenemos, también el obispo, también el papa, pero todos caminando, digamos, de una vez en lo que se llama sinodalidad. Sínodo quiere decir camino juntos, camino unidos. Y la iglesia vive ese misterio sinodal haciendo las cosas en encuentros de hermanos, buscando la voluntad de Dios en sociedad, queriéndonos unos a otros y trabajando para cumplir la voluntad de Dios, aunque nos cueste trabajo en medio de circunstancias políticas y sociológicas que a veces hacen que los ricos disfracen sus egoísmos y quieran vivir cada vez con más opulencia, aunque los pobres estén al lado de ellos, o que hace que a los pobres los manipulen algunos grupos salvajes que quieren injertar en ellos violencias, reclamos torpes que no conducen a nada, sino al sufrimiento más aterrador. En fin, en medio de todo esto puede ser difícil vivir los ideales del reino, pero hasta allá nos pide el Señor que lo hagamos. Una cosa que el concilio no deja olvidar es que este pueblo es un pueblo sacerdotal. Desde el Antiguo Testamento estaba anunciado que el pueblo que Dios sacaría del Mesías sería un pueblo que cumpliría las funciones que tenía, la de los reyes, la de los profetas, la función de los sacerdotes, malogradas en el Antiguo Testamento de alguna manera o de otra por la fragilidad de las condiciones humanas. Pero en el nuevo pueblo de Dios, en la iglesia, por el bautismo, todos participamos realmente de la posibilidad de comunicar la palabra de Dios, de hablar de Dios y en persona de Dios, lo cual es la función profética de Cristo. Todos somos capaces
de conducir la porción del rebaño que nos corresponde, ¿no? Los padres de familia a sus hijos, los dirigentes de agrupaciones, inclusive cívicas, en el Espíritu de Cristo resucitado, hacia el bien a los que les corresponde, los pastores de almas a los que Dios les encomienda. Pero esa forma de orientarnos, de ayudarnos, de que el obispo tenga que dejarse gobernar de los gobernantes civiles y que los gobernantes civiles deberían dejarse gobernar espiritualmente por su obispo. En fin, esa clase de cosas en la iglesia no son raras. Todos obedecemos y en la obediencia nos parecemos a la Virgen y con la obediencia de la Virgen podemos hacer que todos, en vez de pensar quién manda más, busquemos que Cristo sea el único ideal, el único hacia el cual caminamos todos, con la autoridad que siempre es una participación de la autoridad que Dios nos dio para todos. En fin, que cuando la Iglesia quiere que reflexionemos sobre esta condición del pueblo sacerdotal, entonces quiere que veamos todos que en Cristo y por Cristo todos podemos ofrecer sacrificios. Para eso es un sacerdote. Todos podemos ofrecer primero que todo el sacrificio de nuestra propia voluntad. El mandato de Jesús es claro: tomen su cruz cada día y síganme. Y eso se hace allá, se hace en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, allá donde usted está, en su familia, donde usted vive, allá se toma la cruz cada día sacerdotalmente. Se ofrece uno al Señor y por ese camino recibe gracias y bendiciones abundantes. Porque por el bautismo estamos unidos a Cristo sacerdote. Sin embargo, es claro que en la iglesia existen dos tipos de sacerdocio. Se llama el primero el sacerdocio común de los fieles, que nos hace a todos iguales en dignidad. Y con esta posibilidad de ofrecernos y de ofrecerle a Dios nuestra propia existencia. Pero por otra parte, existe un sacerdocio que para simplificar las cosas lo llamaremos el sacerdocio ministerial. También son bautizados, son los sacerdotes que conocemos. Y su función, si la miramos con atención, es estar al servicio de ustedes. Porque para que ustedes vivan su misión en el mundo, para que ustedes transformen el mundo donde viven ustedes, en su casa, en su colegio, en su oficina, en su fábrica, en el lugar de trabajo, cualquiera que sea, y también en los lugares donde se divierten y descansan, para eso estamos nosotros, para alimentarlos con la Eucaristía y los demás sacramentos, para fortalecerlos en esa misión, pero vaya si es necesario que ustedes cumplan con su misión. El mundo no cambia si los que tienen el sacerdocio común de los fieles no se hacen conscientes de esto, que todo lo que tienen entre manos ustedes se le puede ofrecer a Dios. Todo lo que tienen ustedes que vivir, que padecer, sus alegrías también, todo se ofrece a Dios. Eso es un pueblo sacerdotal. Y eso es lo que algunos que tratan de interpretar a la iglesia solo sociológicamente, como un pueblo cualquiera, y no leen la enseñanza del Vaticano II, malinterpretan. Porque aquí lo dice con toda claridad, primero que todo, un pueblo sacerdotal. Pero a ese pueblo sacerdotal, a todo el pueblo, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo, Dios por el bautismo nos ha regalado dos cosas increíblemente bellas. En el Espíritu Santo, que todos recibimos por el bautismo y por los demás sacramentos, a todos se nos da una cosa que se llama el sentido de la fe, el sensus fidei. El sentido de la fe es como esa sensación por dentro de que esto sí es y aquello no es, ¿verdad? Esto como que sí, pero aquello como que no. A veces algunos se pueden equivocar por mal uso de sus facultades y por percepciones equivocadas, pero el sentido de la fe nos debe indicar dónde está la verdad y dónde está la mentira, ¿verdad? Si quieren poner un ejemplo de los más fáciles de entender hoy en día, cualquiera se puede vestir de sacerdote porque las prendas sacerdotales se venden en los comercios normales de ciudades católicas como la nuestra. Pero el que se vendan prendas sacerdotales y se la ponga uno, no lo hace sacerdote. De tal manera que si no está en comunión con el Papa, si no está en comunión con su obispo, pues no puede ser sacerdote. Pero que sí soy sacerdote porque vengo de otra religión, pues de una iglesia que se llama también católica y que, bueno,
Pues me da mucha pena, pero eso no lo puedo yo garantizar si usted no me trae un documento del Papa en donde diga que su sacerdocio es válido, ¿verdad? Así que son cosas en las que un ejemplo nos sirve para saber que en la Iglesia este misterio del sentido de la fe a uno le debería dar el olfato para saber dónde hay verdad y dónde no hay verdad. ¿Dónde es por negocio que alguien celebra una Eucaristía, aunque sea tan católico como yo? ¿O dónde es por verdadero amor de Dios? Y ese olfato, ese sentido de la fe, hace que muchas cosas vayan funcionando mejor. Pero todos lo tenemos. Y ese sentido de la fe, dice el concilio aquí, no permite que se equivoque uno cuando, atención, cuando todos los católicos, los bautizados, los religiosos, los sacerdotes, los obispos y el Papa, cuando todos los católicos están de acuerdo, sienten lo mismo, ¿cierto? Experimentan lo mismo. No es que yo sienta y ustedes me tengan que obedecer, es cuando todos experimentamos lo mismo, ahí el sentido de la fe no nos deja equivocar. El ejemplo más claro de eso es el dogma de la Inmaculada Concepción, que tiene pocos años relativamente, ¿no?, de proclamado, pero que recogió el sentir de toda la Iglesia. O sea, todos, desde el Papa hasta, digamos, los más sencillos de los bautizados, como este servidor, todos en la Iglesia admitían la tradición de la asunción de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y de su admirable ascensión a los cielos. Así que cuando se habla del sentido de la fe, no se habla de nada raro, de que podamos encontrar doctrinas nuevas, no es eso, sino de una sensación, de un sentido interior que nos permite desde la fe captar dónde está lo que vale la pena. Y la otra gracia que nos da el Espíritu desde el bautismo es una cascada de posibilidades que le corresponden a cada uno, como una personalidad cristiana en la que uno tiene facilidades para esto o para aquello. Eso se llaman los carismas. Cada uno tiene muchos. Y por eso al obispo no le toca bloquear carismas, sino estudiarlos, discernirlos. Todos tenemos, todos los bautizados, distintos dones del Espíritu Santo para prestar distintos servicios en la Iglesia. Esos servicios en la Iglesia a veces son funciones que se vuelven necesarias para que se realicen ciertas labores. Y entonces la Iglesia los llama también ministerios. Ministerios, esas funciones cuando son, digamos, oficialmente acogidas por la Iglesia, se vuelven ministerios. Los ministerios, algunos ustedes los conocen, pero puede haber muchísimos. Por ejemplo, el ministerio de los lectores en la Santa Eucaristía, o el ministerio de los servidores del altar. En fin, cuando se entiende esto, cada uno de ustedes debería decir, bueno, ¿y a mí qué me está pidiendo Dios? O sea, con los carismas que me dio, ¿qué quiere Dios de mí? Para la construcción de este pueblo en el que todos vamos caminando y todos tenemos una participación en la vida del pueblo, ¿a mí qué me toca aportar? ¿Cierto? Yo con qué respondo aquí por las cosas, porque a cada uno de nosotros le toca. Y no hay cosas más importantes. O sea, el obispo les dice esto, pues precisamente esperando que haya mucha respuesta, porque todos tenemos y todos necesitamos participar. Finalmente, el pueblo de Dios es universal, por voluntad de Cristo. No podemos ocultar la voluntad de nuestro fundador. Él quiso que la Iglesia, que la que fundó con los 12 y en la que Él mismo admitió los primeros discípulos, porque a Él lo seguían multitudes en ciertas ocasiones, no podemos confinarla a los pequeños límites de un país o de un grupito de personas, así como que se sienten muy contentas de estar juntos. La Iglesia, Él la quiso universal y eso es lo que estamos haciendo. El mandamiento es claro, Mateo 28, 18 a 20, de memoria. Mateo 28, 18 a 20. Vayan por todo el mundo, enséñenles,
bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y compartan con ellos todo lo que yo les he enseñado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. En fin, Él la quiso por todo el mundo y con todo lo que Él enseñó, no una partecita. Él quiere que ustedes todo lo sepan. Por eso quería leer esa profecía inicial en donde la promesa para los tiempos mesiánicos es el conocimiento de Dios. Una cosa que hay que mantener con mucha claridad es que la universalidad del pueblo de Dios en griego se dice catolicidad. Entonces, Dios quiso que su iglesia fuera católica. Jesús fundó la iglesia católica, porque católico quiere decir universal. Solo unos años después, cuando floreció tanto en Antioquía, al norte de Jerusalén, un poco al norte de Jerusalén, Antioquía en Siria, floreció tanto la iglesia allá que había tantos grupos paganos y tanta gente extraña, como consta en Hechos 11:26, comenzaron a decirnos cristianos, para distinguirnos de otros, ¿no? De otros grupos, nos comenzaron a decir cristianos. Pero ese es un título de la Iglesia Católica, posterior. La Iglesia que quiso Cristo se llama católica porque es universal, es católica, más que de nombre. No, el nombre no lo pone un decreto de un ministerio, ¿cierto? Una personería jurídica no nos puede dar un nombre. El nombre es de Cristo y la Iglesia es católica. La catolicidad de la Iglesia desde el principio, vean, Jerusalén, Antioquía, como mencioné ahorita, pero muy pronto todas las iglesias que comenzaron a fundar Pablo y Bernabé y luego Pablo con otros discípulos, comenzaron a vivir una existencia peculiar, ¿cierto? Esas comunidades que ellos fundaron, en algún momento necesitaron sacerdotes porque alguien tenía que celebrar la Eucaristía y Pablo tenía que irse de un lado para otro. Y a veces eran tantos los sacerdotes y tantos los grupos que necesitaban también uno que tuviera la misma autoridad de Pablo. Y entonces ahí están Timoteo y Tito, a los que él les escribe cartas, y otros varios ahí en el Nuevo Testamento, que son los primeros obispos. Entonces la iglesia, desde el principio, es un conjunto de iglesias, que esto no los confunda, porque no son iglesias de otro tipo, son iglesias católicas. Entonces, un conjunto de iglesias que se llaman particulares, que están en comunión con la sede de Pedro, que es Roma, hacen la iglesia universal. La iglesia católica es la comunión de todas las iglesias particulares, de la iglesia de Manizales, de la iglesia de Pereira, de la iglesia de la Dorada Guaduas, de la iglesia de Bogotá. La Iglesia Católica es la comunión de esas iglesias. Y el misterio de esa comunión es el misterio de la sucesión apostólica. Desde el Papa y los obispos que están en comunión con él, se realiza la perfecta comunión de todas las iglesias. Así que somos católicos porque, por ejemplo, en nuestra arquidiócesis se vive el espíritu de la una, santa, católica y apostólica. Somos católicos porque en nuestra iglesia, donde se viven estas notas esenciales de la iglesia, una santa, católica y apostólica, estamos en comunión con otras que viven los mismos ideales y con el romano pontífice. Es imposible ser católico si uno no está en comunión con el Papa Francisco. Es imposible ser católico si no está en comunión conmigo. Así que eso tiene que servirles mucho a ustedes para que disciernan también ciertos visitantes. De todas maneras, en este capítulo, la Iglesia reconoce que hay una división tristísima y que comenzó hace muchos años, hace 1000 años comenzaron algunas divisiones, una muy fuerte en el siglo XI y una terrible, también muy fuerte, que en principio quitó casi media Europa a la Iglesia Católica, que es la Reforma Protestante, técnicamente se llama así, iniciada por Martín Lutero y por otros que merecen atención histórica para no juzgarlos con precipitación.
y que creyeron que apartándose de la comunión con Roma encontraban alguna posibilidad de crecer como personas tal vez o en la santidad. Pero uno no puede romper la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia, al reconocer esto, reconoce la tristeza de la división y llama a todos sus hijos a buscar la unidad. Es decir, tenemos que buscar la unidad con los que un día partieron y que deben retornar, ¿cierto? No es que aquí haya que volvernos todos iguales, es que hay que retornar a la verdad fundamental y a la comunión de siempre de la iglesia, de Pedro y los 12. Donde están Pedro y los 12 está la iglesia de Cristo, donde está el sucesor del Papa y donde están los sucesores de los apóstoles está la iglesia del Señor. Así pues, eso que es tan fácil de entender debe, por supuesto, manejarse con diálogos en los que se encuentren verdades. Todo el mundo tiene, digamos, un aporte que ofrecer. Y la iglesia, en este capítulo, tiene un número muy bello sobre nuestras relaciones con los que creen en Cristo. Son nuestros hermanos de verdad porque se bautizan. Y si el bautismo es válido, tienen el mismo bautismo que nosotros. Pero han roto la comunión perfecta con Pedro o con su sucesor, y por eso son más bien hermanos esperados. Y todos tenemos que tener muchísimo cuidado porque no es por conocer la doctrina católica que la gente se retira, es por no conocerla. Es porque no se conocen los hechos bien conocidos por los que algunos entran en conflicto y se van. De tal forma que una relación muy estrecha, la búsqueda de la unidad, y con los que no son cristianos, un respeto, porque también habla de ellos el concilio, un respeto gigante. La Iglesia Pueblo de Dios sabe que no camina sola en el mundo, sabe que hay otras tradiciones, otras culturas, otros que todavía no han aceptado a Cristo. Y por eso termina este capítulo diciendo que la Iglesia se reconoce a sí misma como misionera. Precisamente porque algunos tenemos que acogerlos de nuevo en la unidad sin ser soberbios. Nunca se hará la unidad si nosotros decimos que estamos por encima. En efecto, somos tan pecadores que a veces, por causa de nuestros pecados, otros escandalizados se retiran. Hay que ser sinceros. Pero con los que no conocen a Cristo, la iglesia quiere anunciar a unos y a otros, y también a sus hijos dentro de la iglesia, quiere anunciarles la maravilla del poder de Cristo y de su salvación, la grandeza del estar en comunión con Él en el pueblo sacerdotal para vivir unidos con el Padre en el Espíritu Santo, la grandeza de compartir sacramentos desde el bautismo, por supuesto, pasando por todos como la Eucaristía. ¿Cómo puede vivir uno sin Eucaristía con la certeza de que es válida? En fin, somos un pueblo misionero. Y me permito leerles una frase textual del concilio para que terminemos nuestro encuentro a propósito de la iglesia misionera a impulso del Espíritu Santo. Dice: predicando el Evangelio, la iglesia atrae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara para el bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan en Él hasta la plenitud. De tal manera, mis queridos hermanos, que este capítulo sobre el pueblo de Dios termina diciéndonos que somos un pueblo que peregrina por el mundo, un pueblo que sinodalmente, es decir, caminando juntos, busca los horizontes del reino de Dios, y un pueblo que además trata de que todo el mundo viva en dignidad y en libertad para que se cumpla la voluntad del Señor como misioneros. Es decir, conscientes de que a todos tenemos que compartirles estas gracias y alegrías que Dios nos da. A todos los encomiendo a la gracia divina y los bendigo en el nombre del Señor. Y para ganar nuestras indulgencias, recemos por el Santo Padre, por las intenciones y necesidades del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz y santo proseguimiento.